Dice que está tratando de activar el micrófono. Ya vieron el mensajito. Maestro Marco, ¿qué te parece si mientras Ahí, tu micro... Sí, hola, ok, buenos días. Todos ya te está. saludamos con las manos porque todos te... Hola, ya te vi. Qué gusto. Bueno, te tocó inaugurar este ciclo y entonces te tocó encontrarte con el conflicto de la dificultad tecnológica. Los muchachos llevan meses tomando clases en línea, entonces para ellos es muy natural. Se está grabando, está emocionante. Voy a leer un resumen rápido de tu currículum para darte tiempo de desarrollar tu amable charla. El maestro Marco Antonio Silva es actualmente director artístico del Centro de Producción de Danza Contemporánea, CEPRODAC, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es colaborador de la compañía Univerdanza desde hace 20 años. Bailarín, coreógrafo, actor y director de escena, y desde sus inicios ha tenido el cuidado de trabajar con los grandes artistas del país, por lo que él ha colaborado con el Ballet Nacional de México, el Ballet Independiente, el Centro Universitario de Teatro, ha estudiado con Rodolfo Valencia, Héctor Mendoza, el maestro Margules, Luis de Tavira, Raúl Flores Canelo, Gladiola Orozco, Alejandro Luna, entre otros. Ha colaborado con muchas compañías de este país, entre ellas con el Ballet Provincial de San Luis Potosí, la Compañía de Danza de la UDG, Danza Libre Universitaria, Danza Joven de Sinaloa, la Zebra Danza Gay, el Teatro del Espacio. Ha diseñado el movimiento escénico y biomecánica en más de 80 montajes de óperas, obras de teatro, películas y espectáculos multimedia para directores mexicanos y extranjeros, como Julio Castillo, Paul Leduc, Arturo Ripstein, Salvador Cartas, Juan Pablo Villaseñor, Luis de Tavira, Mauricio García Lozano, entre otros. Como docente ha trabajado en la UNAM, en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca, en el Centro de Experimentación Teatral de Limba, en el Centro de Arte Dramático de Michoacán, también entre otros. Ha obtenido el Premio Nacional de Danza INBA UAM en 81 y 86, en 84 el primer lugar del concurso de danza para niños de la SED, en 85 la beca del Instituto Goethe y UNESCO para realizar una residencia en Alemania. El FONCA le ha otorgado la beca del Sistema Nacional de Creadores en el 94 y 97. Creó para la Cumbre Taquín 2003-2005 y fue coordinador nacional de danza del 2002 al 2008. En el 2011 nuevamente entra al Sistema Nacional de Creadores para el periodo 12-14. En Sinaloa le otorgan el Premio Nacional de Danza en el 2012 y de en todos estos años también ha desarrollado su trabajo artístico en la compañía Utopía, Danza Teatro, y hacia el maestro Marco Antonio Silva, la Universidad de Colima y la licenciatura en Danza Escénica tiene un enorme agradecimiento y cariño. Y como él mismo señala en su currículum, desde hace 20 años colabora con nosotros y hoy le toca inaugurar este ciclo Joyas para hacer Danza 2020. Te dejo la palabra, maestro Marco. Muchas gracias. Todo bien, sí me escuchan, ¿verdad? Mi interlocutora natural va a tener que ser Adriana. ¿Me oyes o no? O ya Perfectamente. valió. Sí, Ah, perfecto, perfectamente. ok. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es una iniciativa muy envidiable de parte de la Universidad de Colima, este ciclo de charlas. Y yo me encuentro muy honrado por los compañeros que estarán presentes en las siguientes presentaciones, en las siguientes charlas, conversando con todos ustedes. Yo le he sugerido a Adriana que el modelo de esta conversación sea un modelo coloquial, con una dinámica de intervención de cada uno de ustedes en su caso, pero digamos tomando ahorita como una suerte de punto de apoyo y de referencia a la maestra Adriana, que participará, digamos, activamente en la conversación. Yo quisiera empezar esta conversación con una reflexión sobre la mirada. Y cito al poeta Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura,
que en alguno de sus poemas señala claramente: el mundo cambia cuando dos se miran y se reconocen. Esta frase, que más allá de la poética que puede encerrar, es una plataforma de experiencia y conocimiento, me parece que es sustancial en el arte escénico, de la danza concretamente, es decir, en el arte escénico en general, pero en el de la danza en particular. ¿Por qué? Porque partiendo de la idea de la mirada como primer vehículo de contacto por parte del espectador, pues el espectador llega a un teatro, se sienta en una butaca o asista a una plaza y contempla hacia donde se encuentra el escenario, y ahí va a ser testigo de una serie de acciones, movimientos, gestos, imposturas que le revelarán a él parte de lo que es su historia en algún momento, o además le enriquecerá su propia visión del mundo y de su historia, de su biografía personal. Entonces, creo que en ese sentido es importante que se subraye el hecho de esta mirada que es un camino de doble circulación, es un camino de ida y vuelta. Es decir, el mundo cambia cuando dos se miran y se reconocen. Es decir, el que está en la escena de alguna manera observa al que está entre el público, y el del público observa al que está en escena. ¿Cómo observa el que está en escena? Esa sería la clave o parte de la idea de esta conversación. En este ánimo de las joyas para hacer danza, creo que si entendemos el concepto de joya como esta piedra que tiene un pulimento, que tiene un trabajo artesanal en sus propias facetas, digamos, si estamos hablando de una piedra que tiene estas cualidades, digamos que el valor de un rubí o de una piedra determinada, de un diamante, en bruto es 1, pero una vez que ese diamante o esa piedra preciosa o esa joya ha sido modificada, ha sido trabajada, pues incrementa notablemente su valor. Entonces, creo que en ese sentido el trabajo cotidiano, tanto en la técnica, por una parte, como en la reflexión, por la otra, con relación al trabajo del intérprete, o sea, al trabajo del contacto entre las ideas del coreógrafo y el espectador, es sustancial. Es decir, la clave, es el instrumento a través del cual las ideas del coreógrafo se manifiestan y el espectador puede conectarse, estar de acuerdo, sumarse a estas ideas y proyecciones del coreógrafo. Sin embargo, si esta experiencia no contiene, la del intérprete, la del bailarín, no contiene ciertas cualidades y características, pues hay una suerte de cortocircuito entre las ideas que el creador escénico tiene y lo que el espectador puede llegar a recibir. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta o inquietud, Adriana. No, no de mi parte. Si alguien quiere, el maestro quiere que estemos participando con él, entonces si alguien quiere participar, pues solo enciende su micrófono. Mientras no quieran participar, lo apagan. ¿Sí? ¿Querías comentar algo, Marco? No. No, todo bien. No. Ok. La importancia de la retroalimentación en todo discurso, sea escénico o sea este medio que estamos utilizando ahorita, es poder saber qué tan claros, qué tan contundentes, qué tan creativos podemos llegar a ser en esta suerte de comunicación. Entonces, como hasta aquí parece ser que no hay dudas con relación a este trabajo que es de todos los días, yo me voy a permitir hacer referencia a un modelo, entre muchos otros que pueda haber, pero un modelo en el cual yo considero tiene un valor muy específico en lo que a mí como creador me ha tocado desarrollar. Konstantin Stanislavski, maestro ruso de teatro e investigador del proceso actoral, entre muchas otras cosas, planteaba 3 etapas que todo actor debe considerar en su proceso de creación.
Y cuando digo actor no me refiero únicamente a los actores que en escena hablan, sino a los actores que en escena se mueven y eventualmente pueden conmover con su movimiento al espectador. Esas tres etapas, Stanislavski las resume en la etapa del descubrimiento, la etapa de la experiencia emocional y la etapa de la encarnación física. ¿Qué quiere decir Stanislavski con la etapa de descubrimiento? Voy a poner un ejemplo y luego les voy a pedir que alguno de ustedes ponga un ejemplo para poder hacer esto más activo, porque generalmente la audiencia tiende a quedarse en un cómodo lugar de la trinchera y me parece que el ejercicio es para todos. Un ejemplo, la etapa de descubrimiento. Un niño que no conoce el mar y de pronto lo llevan sus padres a la playa y tiene 5 años y nunca había visto tal cantidad de agua. Entonces, lo primero que sucede cuando el niño corre hacia la playa es que ve, observa y experimenta la emoción del descubrimiento. Por primera vez está frente a algo que no conocía. Sí. Podemos traducir esto en algún otro ejemplo, pero me gusta la idea del mar por su inmensidad y por lo seductor que puede resultar el movimiento de esta parte de la naturaleza. La segunda etapa, después del descubrimiento, es la experiencia emocional. Es decir, el niño corre hacia la playa y se emociona. Mira el mar y de pronto llega una ola y le toca los pies. Esa experiencia emocional lo conecta del descubrimiento con la manera como él vive ese primer encuentro con el mar. Hasta ahí vamos claros. Y la tercera etapa, que es la parte más enriquecedora del proceso, según yo, es la encarnación física. Es decir, esa experiencia emocional que es el mar frío tocando las piernas de esta criatura, de este niño, de pronto, cuando regresa a su casa en la noche, ¿sí? Después de haber vivido esa experiencia, entra a la regadera o a la tina y de pronto la encarnación física se manifiesta y recupera lo que a partir de la experiencia emocional significó el descubrimiento del mar. No sé si fue claro, Adriana. Sí, para mí hasta ahí sí. Bueno. Ok, ahora dame un ejemplo. Bueno, tú o quien sea. Voy a Yo puse el poner ejemplo del mar, el niño y Voy a poner el uno regreso. mucho más sencillo, que es cuando pruebas una fruta que no conocías. Entonces descubres el sabor y lo relacionas con la sensación que te da. En este caso vamos a decir que me gustó la fruta y me gustó el sabor y además en la experiencia hay algo agradable, digamos. Y entonces, como eso, cada vez que pruebo ese sabor, conecto con esta emoción de alivio, de agrado, de placer. En general, las comidas funcionan como detonadores de experiencias emocionales y encarnadores en el cuerpo, creo, o por lo menos esa es mi experiencia con cierta comida. O con olores también. Bien, voy a comentar esto. Ajá. Bien, voy a comentar esto que tú señalas y luego voy a pedir a otro que haga otro ejemplo, cualquiera, Kenia o alguien, o Jonathan. A ver, cuando hablamos de generalidades, como en tu caso nos dices una fruta en general, o sea, hay cualquier cantidad de frutas, el mango, la fresa, la pitaya, el tamarindo, no sé, pero cuando hablamos en general, no estamos brindándole al intérprete la oportunidad o la claridad de poder referirse a algo en concreto. Cuando yo digo el mar, cada uno podrá imaginarse un mar distinto, el de Manzanillo, el de Acapulco, el de Veracruz, lo que quieran, pero el mar tiene una connotación de mucha mayor claridad, es decir, lo que me permito
al hacer la referencia al mar y a un niño en concreto de 5 años, no a alguien en general, entonces estamos haciendo contacto con estas imágenes posibles que el intérprete puede integrar en su proceso creativo. ¿Sí me explico? Sí, para ser más específica, Entonces, podría decir la mandarina. fíjate, la Desde que mandarina que ni abres se me hubiera ocurrido. la mandarina y sale el zumo y te roza las manos, te llega el olor y luego la pruebas. Y entonces esa frescura y ese placer de probar ese cítrico dulce, que viene ligado a... Ok, muy bien. Vamos a ser más específicos. Voy a tomar como ejemplo el del niño con el mar, para enriquecer el tuyo. Porque cuanto más específico se es, más claro resulta y la plataforma de creación del intérprete se nutre. Llega el niño al mar y el primer descubrimiento es esa cantidad de agua que quién sabe dónde vino. La segunda etapa, la experiencia emocional, es que el mar lo cubra, lo bañe, lo empape, ¿sí? Y la encarnación física es ese escalofrío que siente y que recuerda cuando está en otro lugar totalmente diferente. Es decir, cuanto más especificidades le damos a la experiencia, más posibilidades existen de que esa experiencia sea replicable en un escenario distinto. Voy a la mandarina. La mandarina la vemos, la olemos, la descubrimos, no sabemos qué es, porque nunca hemos comido antes una mandarina, y de pronto, voy a contar ahorita una anécdota, y de pronto esa mandarina la abrimos, tomamos uno de los gajos y la experiencia es conmovedora. Nos satisface plenamente, nos cura de la sed. Y cuando ya la mandarina no está, cuando no es época de mandarinas, vamos a decir, recordamos, sí, la mandarina y la experiencia, la encarnación física de ese recuerdo, de esa experiencia emocional, nos lleva a que nuestro cuerpo actúe en consecuencia. Se nos haga agua la boca, cerremos los ojos, lleguemos a sentir el aroma de la mandarina. ¿Sí me explicó? Bueno, ahora, sí quiero que Jonathan o alguno de los asistentes haga un ejemplo con todas estas características que he ido compartiendo. Roa, estás dando... No, pues a mí ahora me... sí, ya dije un nombre, entonces Roa, ya. Kenia o Jonathan. Ok. Sí. Kenia, ¿estás ahí? Diga. Sí, maestra, aquí estoy. Te piden Pues, Eso, que des tu ejemplo. pues dele. ahorita que estaban mencionando lo de ser específico con el punto de las sensaciones y del descubrimiento, a mí se me vino a la mente una experiencia personal, que a veces cuando la escena requiere alguna especie de sentimiento, como de estrés, recuerdo esa parte. Una vez me quedé atrapada en un cuarto muy chico y eso fue como un descubrimiento porque pues nunca había estado pues encerrada y yo sola. Y después la experiencia pues emocional fue de estrés y de sofocamiento y pues la encarnación física viene cuando vuelvo a estar como en un espacio reducido. Y a veces pues sí opto por regresar como a ese recuerdo que provoca sensaciones en mí que son muy vivas aún. Muy bien. Vamos a ser más específicos porque vamos a imaginar que tú eres una coreógrafa que le dice a la intérprete, le compartes tu experiencia
y la intérprete que no tiene la menor idea porque no ha vivido esa experiencia, no le resulta claro. Entonces, tú vives esta experiencia, si descubres que estás encerrada, eso es lo primero que pasa. Es decir, se cierra la puerta y descubres que no puedes salir. Esa es la primera confrontación. ¿Sí? ¿Qué edad tenías? Tenía 7 años. Muy bien. El cuarto era chico, supongo el closet o alguna cosa por el estilo, o el baño o algo así, ¿no? Sí. ¿Qué lugar era? Una bodega. Ok, eso, bodega, ya me da dimensiones no precisamente cerradas, pero sí dimensiones oscuras. ¿Era Ok. oscura? Sí, era muy oscura, no tenía ventilación. No. Mira nada más. Entonces, lo primero que descubres es que no puedes salir, ¿sí? Eso te conduce naturalmente a una experiencia emocional, ¿sí? Que lo primero es la sorpresa, ¿no? Sí. Lo segundo es la inquietud, la inseguridad, la dimensión del lugar, si es grande o es chico. ¿Era grande para ti a los 7 años o era chiquita? Era pequeña, Mm, como una alacena, pero lo ocupaban de bodega. ok, ok. Entonces, no era un cuarto enorme, es un cuarto chico que no te permite ir además a ningún lado, ni hay ventilación, es todo lo que nos contaste, ¿sí? Y la encarnación física es, vamos a poner un ejemplo, te sudan las manos o te sientes que tu corazón palpita con más fuerza, ¿sí? Esa es la experiencia de la encarnación física, o sea, así sucede, así sucedió, ¿sí? ¿Sí fue así? Sí. Fíjate el tono de voz que tienes. No sé si los demás lo escuchan, pero es un tono de voz que a ella le está llevando justo al lugar donde en algún punto hizo contacto con esa experiencia. No sé si lo notas, Adriana. Sí, perfectamente. Empezó a ser más ahogada su voz, un poquito más baja, como cierta reticencia emocional, ¿no? Cierta distancia. Exactamente, Ujú. exactamente. Entonces, imaginemos que está Kenia haciendo un trabajo con una bailarina en donde le dice, bueno, yo quiero que en este momento, aunque esté toda la luz en el escenario, tú estás colocada en el extremo derecho, actor, cerca del proscenio, y ahí estás en un cuarto que no es más grande que la extensión de tu brazo. Y entonces yo te pido que viviendo esa experiencia y que ella tenga la propia o que hagas propia la tuya, ¿sí? Se vaya haciendo un bebecito, se acurruque, ¿sí? Hasta quedar en posición fetal en esa esquina del escenario. ¿Lo puedes imaginar, Kenia? Sí, sí, maestro. Aquí lo interesante viene a ser cómo Kenia está viendo lo que le está pidiendo a la intérprete, o bueno, en este caso, si yo fuera el coreógrafo, estaría encontrando que ya ha ido acercándose a esta interpretación de una idea. La danza son ideas en movimiento, no son movimientos. Al ser ideas en movimiento, desde mi punto de vista, contienen y suman estas 3 etapas. Vamos a imaginar que la intérprete que estábamos teniendo hace el movimiento, queda en posición fetal, pero lo hace muy rápido. Entonces el primer impulso será, no, tienes que ir poco a poco, llegando hasta hacerte un bebecito, ¿sí? Y entonces va incluyendo, va integrando cualidades del movimiento. ¿Me explico? Sí. Sí, Kenia. sí, sí, maestro. Muy bien. Esa sería esta reflexión. Ahora quiero ir a Jonathan, ya con todo esto que trabajamos. Es Un que ejemplo. me dijo, Pues, ya. ahí, ¿me escuchas ahora sí? Sí, Bueno,
Hey, bueno, ¿me escuchan? A Sí, ver, voy a Sí, cámara a ver si no se me traba. A ver, ahí estoy con la cámara. No sé si... A ver. Bueno, bueno, yo tenía la inquietud de preguntar, estoy muy de acuerdo con la frase de que la danza son ideas en movimiento. Yo llegué a tener el problema de que eh, una compañera entendía muy bien la idea de lo que trataba la coreografía, sin embargo, no lo alcanzaba a proyectar con el movimiento, con el cuerpo. Entonces, el, la pregunta que yo haría era, o sea, bueno, yo lo identificaba más como una cosa de proyección y de energía, que era donde yo veía la, la falla. Entonces, conectando ahora con esta idea de la mirada y de las ideas y las intenciones, pues yo veía que faltaba ahí una conexión. No sé, entonces, pues ahí me costó explicarle o conectar con ella de esta manera para que hiciera ese engrane y se pueda conectar esa y esa imagen que ella ya quería proyectar, pero que no se concretaba. ok, Y muy bien. pues bueno, yo Vamos a por hablar un ahí. poco de eso. Vamos a hablar un poco de eso. Pero sí vamos a tomar como punto de partida un ejemplo. Sea este que tú trabajaste u otro. Entonces, danos un ejemplo. ¿Cuál sería la etapa de descubrimiento de ese fragmento, de ese momento? Una imagen Bueno, con su etapa de descubrimiento. la imagen, uh-huh, era un dueto de dos chicas y era una cosa amorosa. Y ¿Sí? era, la primera imagen era el encuentro y venían de una diagonal. Eh, Sería izquierda actor, bajaba la chica y de la parte derecha actor hacia arriba se encontraban en el centro. Pero no existía esa conexión, no se lograba. Y también intentamos con el cambio y era un caminado, o sea, no había más, no había más movimiento en ese sentido, sobre todo Ok, en esa primera escena, primer momento. al primer, a desmenuzar el asunto. Creo que es interesante porque al final viene a ser como la parte nuclear, la parte sustantiva, la parte sustancial de lo que es estos encuentros y hallazgos en la acción escénica. Estos dos personajes, estas dos mujeres, de pronto una conoce a la otra. Esa sería una premisa. O no se conocen y es la primera vez que se ven. No lo sé. Pero cuanto más específico resulte el planteamiento, la propuesta, ¿sí? Es posible, no sé si tiene que ver con la cantidad de elementos que le brindas a la intérprete, es posible que esta conexión, como la llamas, que además es muy afortunada la palabra, porque el, el personaje que baila no es el personaje de todos los días. El personaje que baila vive una experiencia que es síntesis de muchas otras experiencias. En este caso, la experiencia de Jonathan, que tiene esta idea acerca del encuentro, del entusiasmo o del amor o del descubrimiento de alguien que nos conmueve o nos impulsa a tener una suerte de relación. ¿Me explicó, Jonathan? Bueno, Sí, entonces, ¿cómo se logra sí, la conexión? Que eso es un poco donde tú estabas. Vamos a hablar de eh, de la etapa de descubrimiento.
Para que algo se descubra, primero tienes que no conocerlo, ¿sí? Cuando Colón llega Sí. a América, no sabe que está llegando a América, él imagina que está llegando a las Indias, luego descubre que está en otro lugar que no son las Indias. ¿Sí me explico? Porque no encuentra lo que esperaba encontrar, no encuentra ni las personas, ni la cultura, ni los elementos que a él le definen lo que son las Indias, en su caso en Europa. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a hablar de que esta intérprete camina y se encuentra con otra, y conforme va llegando, descubre, no ha pasado de ahí, descubre que a quien tiene enfrente le produce, le emociona de una manera que no esperaba. ¿Sí? Maestro Marco, ¿tienes tu cámara hacia tu techo a propósito? Ahí ya te veo. Sí, porque lo estaba yo, sí. Ah, Lo tengo así para que nos concentremos en lo que digo. ok. Entonces, yo te voy a hablar de una resistencia posible que pudo haber tenido la intérprete como posible. Tú estás hablando de una relación entre dos personas del mismo sexo. Y supongo una relación amorosa, es decir, un sentimiento amoroso. ¿Es correcto o yo estoy diciendo algo que no era tu idea? Sí, sí es correcto. Sí, sí es Ok. correcto. Sí, Entonces, esa era la premisa. si tú encuentras que de pronto, tú como observador encuentras que hay una resistencia en la intérprete para hacer la conexión, lo que es posible lograr es vencer la resistencia del intérprete hablándole desde su universo, desde su experiencia, desde lo que le puede acercar. ¿Sí me explico? Voy a divagar un poco ahorita, pero ténganme paciencia. Voy a hablar del descubrimiento. En las Olimpiadas del 68 en México, un levantador de pesas ruso llegó al comedor de la Villa Olímpica a desayunar. Ahí tenían pues el buffet con todas las frutas y con todos los alimentos, pero tenían también, ¿cómo le llaman esto? Arreglos frutales, pues. Y en medio de un arreglo frutal estaba una piña completa, sin pelar, digamos, ¿no? Para el levantador de pesas ruso que no conocía las piñas, lo más natural fue partir un pedazo de la piña con todo y cáscara y comerse la piña con todo y cáscara. Porque no existe el antecedente. ¿Sí me explico? Y bueno, pues le ha de haber dado diarrea, no sé, Sí. pero el hecho es lo inédito, la novedad de ese descubrimiento. ¿Sí? Y si tú descubres que hay una resistencia de la intérprete, tal vez hay que sumar a la experiencia de la intérprete su propia historia y decir, ok, vas acercándote, pero vas teniendo las dudas de acercarte o no, porque no es una relación convencional, o porque no es una relación que a ti te ponga cómoda, o porque no es, etcétera. Le vas dando elementos al intérprete para poder ir encontrando la conexión. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Ya estamos más o menos claros en la primera parte, que es el descubrimiento. La experiencia emocional es que ese descubrimiento a este personaje, a esta intérprete, le produce un conflicto. Es algo que no le hace clic, porque a lo mejor la bailarina tenía una sexualidad muy definida hacia el sexo opuesto y le costaba el trabajo poder hacer contacto con esto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, esa experiencia emocional no es menos interesante que la que tú propones. Desde mi punto de vista es más interesante, porque le da capas de complejidad al hecho, a la acción que va a seguir, ¿sí? Que sería la encarnación física, ¿sí? Desde dónde y cómo llegar a qué. ¿Qué seguía después de que se encontraban? Seguía que, no sé, la abrazaba, se alejaba, le bailaba alrededor. ¿Qué seguía?
Era el encuentro, y Eh, ahí, digamos, una espiral de, bueno, así lo manejaba, ellas giraban sobre su mismo eje, las dos juntas, ujú. y eso desencadenaba ya una serie de movimientos, pero era como el encuentro donde sucedía todo ese ciclo de emociones, pues, Oh, ¿no? ok, Ese torbellino de emociones. ok, Y, y había después un desencuentro, ok. Bien. y había una El- separación luego. Hablar de ya de lo que, cómo se desarrolló la coreografía, tal vez más complejo, pero vamos a sumar 4 elementos que pueden Sí, claro. ayudar a lo que como objetivo tienes tú al plantearte esta idea en la escena. Los 4 elementos son la energía, la brillantez, la precisión y la claridad. Energía es la fuerza necesaria para hacer o decir algo. ¿Sí? Puede ir desde un susurro hasta un grito. Esa es la energía, ¿sí? La fuerza necesaria para hacer o decir algo. ¿Ok? Tú ahorita hablaste de una espiral, ahorita hablamos de eso. La brillantez es el cambio de energía, es decir, aquello que le da dimensiones a las acciones o a las palabras. ¿Sí? La precisión es hacia quién o hacia qué va dirigido esa energía, con ese cambio de energía, en el momento en que se sucede. ¿Sí me explicó? Hasta aquí creo que vamos menos claro. La energía, la fuerza necesaria para hacer decir algo, la brillantez es el cambio de energía, la precisión es hacia dónde va dirigido y lo más importante, porque esto que hacemos tiene un destinatario final que es el espectador. La claridad. La claridad es lo que el espectador se lleva en la memoria y en donde el espectador hará el contacto con tu discurso, con el discurso de Jonathan, donde tú termina tu obra, oscuro, telón, lo que sea, y tú te acercas a un espectador y le dices, ¿qué fue lo que viste? Ah, pues yo vi una mujer que tenía mucho amor por alguien, pero que al no ser correspondido o X, se siente triste y se va. ¿Sí? Ok. ¿Qué tan cercano o alejado está de tu visión, de esta idea que como germen coreográfico tú planteaste? Esta claridad, si no está sostenida por la energía suficiente, con la brillantez necesaria y con la precisión que se requiere, entonces crea confusión en que lo ve, en aquel que lo ve. ¿Sí me explico? Confusión o insatisfacción. En tu caso, como espectador, primer espectador del trabajo, porque lo ensayaba citado y todo esto, te entiendes, dices, no, es que no es lo que yo quiero, no es por ahí, no están dándome con la energía suficiente. Pedirle a un intérprete que ponga más energía no es suficiente. Un intérprete tiene que entender desde dónde y cómo se sucede ese cambio de energía, se sucede esta suerte de brillantez. ¿Sí me explico? No sé si es Sí, más o menos claro. sí, es claro, Ok, maestro. bueno, Eh, sí, como no se trata de hacer un diálogo nada más, sino de que todos tomemos parte en el asunto, y antes de que vayamos a tener que cortar, porque en un rato se va a terminar esto, este, yo les comparto alguna experiencia en mi trabajo con directores de escena, o sea, como coreógrafo, parte de un equipo de colaboradores, de directores de escena. De pronto el director dice, no, yo quiero que aquí lo que suceda es una batalla eh, entre hermanos. ¿Sí? Pongo un ejemplo. Eh, una batalla entre iguales, ¿sí? Entre hombres y mujeres, una lucha de sexos. Entonces el ejemplo tiene que ver con una obra que se llamó Sexo, Pudor y Lágrimas, que dirigió un director llamado Antonio Serrano, que luego lo hizo película y luego le hicieron una rola, Alex Intec hizo la rola.
Pero cuando hicimos la obra de teatro, él decía, aquí lo que yo quiero ver, Marco, es que hay la necesidad de estar juntos, pero hay la incapacidad de estar juntos. ¿Cómo hacemos esto? Entonces decía yo, pues muy fácil, pues imaginemos que los cuerpos son magnetos, es decir, son dos imanes, todos los cuerpos son dos imanes, que en lugar de atraerse se rechazan, ¿sí? Y esa cualidad energética es proporcional a la cercanía que tienen. Cuanto más cerca, más rechazo, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Y entonces es traducir las imágenes que puede tener o la idea que puede tener un director de escena para integrarlo a lo que como herramienta biomecánica uno puede sumar a la propia propuesta de esta puesta en escena. ¿Sí? Sí. A ver, Adriana, Bien. cuéntanos tú un ejemplo de algo que hubieran hecho en Univerdanza, en donde la energía, la brillantez, la presión y la claridad hubieran estado presentes. Pues a ver, vamos a lo más reciente, que es un unísono que estábamos haciendo ayer. Con espacio limitado, porque unos lo estamos haciendo en vivo y otros desde su casa, y es para un video, finalmente. Pero el tono no estaba alcanzado porque yo había regañado antes. Entonces los bailarines estaban deprimidos, tristes, así. Y entonces hacían el movimiento, pero no podían romper la tristeza. Se veía todo muy distinto, aunque tratamos de entrar en cuenta y en forma. Estaban conectados con usando tus palabras, encarnación distinta, que era la reacción ante el regaño. Y bueno, en el caso de ayer tuve que hacer una referencia a algo que sé que les da gusto y alegría para que cambiaran la encarnación. Entonces dije una palabra mágica y de estar así, con esa... ¿Cuál fue la referencia? Que, bueno, lo voy a decir aquí, que les iba a pagar las becas el lunes. Que ya habían salido las becas. Entonces, esa es una noticia muy buena. Y les dije, a ver, te voy a decir algo, porque estaban así. El lunes me van a dar las becas ya, y voy a poder pagar. Y entonces, fue automático. Cambió la encarnación de la emoción porque encontré la palabra clave para que cambiara la emoción. Y volvieron a hacer la misma secuencia ya desde otra emoción, digamos. Pues sí tuve que pasar por esto que dices de construir la imagen y hacer la referencia y que se personalizara, porque no había manera de que el movimiento se acercara a lo que estábamos buscando, aunque estuvieran haciendo el tiempo y el diseño. Ese es el ejemplo de ayer. Fíjate qué curioso. Abracadabra, que es una palabra que eventualmente pensaríamos que usan los magos, y porque usaste la palabra. La palabra quiere decir que todo se destruya. Ese es el significado. Y cuando que todo se destruya, no estamos hablando que se destruya, es decir, que se modifique, que cambie lo que en este momento está presente. Si había la tristeza, tú das el abracadabra, les dices, mañana van a tener sus becas, y entonces esa tristeza se destruye y ocupa su lugar otro tipo de energía, ¿correcto? Ajá. Ok, ahora, aquí apelaste a una herramienta que está ligada a la experiencia cotidiana o personal de tu elenco o de tu grupo de bailarines, ¿sí? Vamos a imaginar lo mismo, la misma tristeza, y solamente por imaginar qué otro abracadabra hubieras podido sugerir. Bueno, es uno muy poderoso. Encontraron la vacuna del coronavirus. Podemos dejar de usar cubrebocas. Ok.
Ok, Bueno, sí, ok. es algo Sigues estando muy... un poco en el universo de lo real, ¿no? O sea, acabas de decir, exacto, exacto. Te estás yendo a lo que como seres humanos no pueden dejar pasar desapercibido. Ajá. Sigamos jugando, está bien, no usaste la vacuna del coronavirus, pero ahora vamos a ir a otro que tuviera que ver con la propuesta. Si la propuesta de este unísono, como le llamas, ¿cuál es? Estás jugando con quien te está viendo. Ujú. Estás, Más específico. quieres que quien te está viendo baile contigo, que se sume. Ok. Ujú. ¿Qué es bailar? O sea, ¿por qué bailar puede ser importante? O sea, qué qué es lo que hace que el bailar sea tan vital para los que lo están haciendo? ¿Qué podrías decirles? En este caso, de este solo, eh, Sí, de este unísono. ah, creo que yo usaría una referencia personal. Es que es un ejercicio que saqué por el primer día que pude regresar a mi salón después de 2 meses. Entonces, la felicidad de bailar es que tuve un espacio abierto y la libertad de moverme después Sí. de no poder hacerlo. Y estoy invitando a quien está enfrente a moverse conmigo, que posiblemente no tiene ese espacio y esa posibilidad, pero que puedan encontrar la sensación al verme, o la referencia, como dices, el espectador. Que tú desde tu casa, al ver Ujú. este movimiento, puedas encontrar tu memoria de cuando tú te mueves y estás disfrutando. Es un juego. Tu memoria. Eso es importante. Porque existe el pasado, que ya no es, el futuro, que no ha sido, y el presente. Pero la memoria hacia el pasado y la memoria proyectada hacia el futuro es lo que nos hace distintos. Somos animales que construimos a partir de eso. Yo iba a sugerir como dos imágenes, una muy dramática y otra menos dramática, tal vez más lúdica. Una dramática sería, ok, vas a bailar junto con otros compañeros, pero es la última oportunidad que tienes para bailar, ya no va a haber otra, mañana ya no va a existir el baile, ya no va a existir la danza. Entonces hoy vas a bailar vas a bailar con este homenaje, con esta generosidad, porque mañana ya no hay. Ese es una imitación dramática al asunto. Probablemente bailen con furia, no lo sé, ¿no? Pero es otra imagen. No tiene que ver ni con la vacuna, ni con las becas, ni con algo tan personal. ¿Sí? Porque hay una parte que nos protege y que nos dice, no, bueno, esto va a pasar, ¿no? La otra imagen posible es, tú eres la lluvia, él es la flor. Y tú te vas a dar plenamente para que esa flor crezca y llegue a su plenitud de belleza. Y tú vas a recibir, o sea, tú vas a dar y tú vas a recibir la lluvia y te vas a enriquecer con esa lluvia y vas a bailar la belleza de la lluvia en la flor. ¿Sí me explico? Sí, para el intérprete en este caso. No. Ahora, claro, Mm. claro. El intérprete es nuestro demiurgo, pues es el eslabón finalmente entre tu idea y los, ¿cómo se llaman? Los espectadores. ¿Sí? Imagínate que al día siguiente que no les das las becas, pues ¿cómo le haces? ¿Qué otra imagen les No, brindas? ¿Sí me explico? sí.
O sea, la tarea y fuerza del intérprete está en la riqueza de su imaginación. Ajá. Sí. Bueno, son las 11:34. Quisiera oír, antes de que pasemos a cerrar, quisiera escuchar a, bueno, Kenia ya habló, a ver, al azar, Ángel Roa. ¿Con qué te quedas de esto, Ángel? Hola, ¿qué tal? Buenos seguir? días. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, Sí. sí, ok. Me conecté cuando empezamos a hablar las etapas del descubrimiento y la experiencia emocional y la encarnación. Yo estaba pensando en mi ejemplo y tengo como ese primer descubrimiento cuando me subí al avión, cuando tenía 17 años. Y recuerdo que fui solo, o sea, iba como con el grupo de la escuela y pues no iban mis papás, entonces no tenía dónde correr. Y yo estaba bien emocionado porque era la primera vez que me subía y había visto películas de cómo era, había películas dramáticas que decía se cae el avión y ya ve las señales de que se va a caer el avión. Y había otras experiencias muy bonitas, ¿no? Entonces yo estaba a la expectativa y me acuerdo haberme sentado cerca de la ventana y estaba abierta, se veía todo cómo iba a empezar. Y, y creo que ahorita me conecta mucho con esta emoción porque exactamente ese descubrimiento de subirme por primera vez al avión fue, no hay palabras, pero recuerdo que estaba vibrando porque apenas estaba iniciando el avión, estaba arrancando y yo estaba sudando y estaba haciendo así con las manos y me estaba emocionando, o sea, era la primera vez que iba a despegar y en el momento en el que empieza a acelerar el avión y hace como un zoom, no sé cómo hace como que te jala, como que te absorbe, no sé, como te eleva y, y esa sensación la remito mucho cada vez que me subo a un elevador. No cuando bajo, cuando subo, obviamente. Cuando bajo, Sí. bueno, quizás cuando me estoy cayendo con el avión. Pero cuando subo, me empiezan a sudar las manos, pero no sé si es alegría, no sé qué sea, ¿no? La verdad, no, desconozco si es algo como chocante para mí, pero hablar de estos elementos creo que me empiezo a replantear mi quehacer como intérprete y si en algún momento estoy al frente de alguien, considerar estos elementos. Entonces yo creo que este modelo y esas estrategias que creo que han de existir más son vitales como hacerlas un poco más conscientes para tener más herramientas, ¿no? Y tener de estos 4 elementos que mencionas, pues la claridad, porque al fin y al cabo lo estamos haciendo para el otro también, ¿no? Si no, pues bailamos solitos y que nadie nos vea. Y entonces creo que esto de conseguir la claridad en el intérprete y incluso en el que da la propuesta, siento que es vital. Y hablar de esto, te digo, de estas etapas, a mí me emocionó ahorita mucho y traigo incluso como la sensación de yo, o sea, yo pensaba en mi ejemplo, yo sí los escuché, pero yo tenía mi ejemplo del avión y yo estaba vibrando, a mí no, o sea, realmente conectar con las emociones creo que es ideal y esto de la danza, ideas en movimiento, creo que exactamente el contenido es también muy importante y a veces nos desconectamos, ¿no? Queremos que se vea bonito y queremos que sea virtuoso o no sé, y cada quien, ¿no? Digamos, tiene la libertad de abordar el acto coreográfico, pero creo que este contenido exactamente nos permite conectar y así como esta charla a mí me hizo conectar con esta experiencia que digamos, no sé si es importante o no, pero a mí me hizo conectar, lo hace más significativo, ¿no? Ahora yo creo que empieza en el avión, voy a pensar en esta charla de ser más consciente, ¿no? De qué pasa con mi cuerpo, qué sensaciones tengo, que si estoy escuchando a la azafata o la estoy ignorando o me aprendo los movimientos, quizás ser más consciente. Y creo que esta charla me ha hecho eso, ser más consciente de estos elementos. Y ya, me callo. Bien, la conciencia es un gran aliado. La conciencia es un gran aliado de los procesos creativos. Emmanuel Kant, el filósofo, decía, la intuición es fundamental, pero intuición sin concepto o sin conciencia es ciega. Ok. Entonces, cuanto más
no conciencia que sea rígida, sino conciencia que sea flexible. Yo hablo de 5 cualidades básicas de un bailarín: flexibilidad, fuerza, coordinación, resistencia e imaginación. ¿Sí? Qué bonito. Flexibilidad, hablo de la elasticidad y todo esto, pero también hablo de la flexibilidad de pensamiento y del arco emocional, pues, ¿no? Ujú. La fuerza es para poder sostenerse con suficiente arraigo y contundencia en el papel o en la secuencia o en la coreografía en la que estás participando. ¿Sí? La coordinación es para que cuando tengas que ir a la derecha vayas a la derecha y no pienses que vas a la derecha y estés yendo a la izquierda, ¿no? Y la resistencia es para poder sostener con el suficiente aliento ese maratón que puede significar los 15 minutos, 10 minutos o 5 minutos de una coreografía, porque son ejercicios maratónicos, no son ejercicios físicos, son ejercicios que demandan nuestra presencia, nuestra conciencia y nuestro compromiso con las acciones que definen a los personajes, ¿no? Hay una frase de Stanislavski que es capital: el personaje es lo que hace, no lo que dice que hace. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, Ángel, tu entusiasmo, curiosamente, yo puedo decir ahorita que es contagioso, ¿sí? Y que si con esa claridad abrazas una secuencia o una danza, seguramente serás capaz de vincular, contactar con el espectador. ¿Ángel baila con Univerdanza, Adriana? Hasta el año pasado y ahora Adriana. sí, estoy escuchando. Hasta el año pasado era bailarina de danza, pero ahora baila en Xcaret. ¿Sí, sí se escuchó? ¿No? ¿En Xcaret, qué? en el parque temático. En Baila el en quién parque sabe qué. temático Xcaret. En Ajá, Xcaret, en Mérida, sí, pues allá en Quintana allá. Roo. Bueno, Ok, el día de hoy no, el día muy de hoy bien. no está bailando ahí, porque pararon actividades como en todas partes. Pero vive allá, Vive allá, pero fue bailarín y coreógrafo de universidad. pero vive allá. Sí, vive allá. Ok, Ahora es de bien, Jalapa, es psicólogo de profesión y durante 4 años muy fue bien. bailarín y coreógrafo de universidad. Y sigue siendo colaborador. A distancia. Felicidades. Bueno, a ver, ahora quiero escuchar a Miriam García Rodríguez. Miriam, Yo. ¿Sí me escucha? sí, Sí. Bueno, Sí, a mí me gustó esta charla, porque no, la verdad no había visto así un proceso creativo como desde estos pasos que había mencionado con las etapas. Yo normalmente no me dedico como a la sí. coreografía en sí, pero sí a la interpretación un poco. Antes pues bailaba folclore y normalmente nos decían, no, pues que tienes que sonreír y verte bien. Pero últimamente eh, he visto como videos y me gusta analizarlos. Y creo que con estos pasos se me hace un poco más fácil identificarlos y poder crear como mis propias expectativas o incluso mis propias coreografías como para la materia de composición coreográfica. Y bueno, eh, me gustó el ejemplo que dio Kenia porque es algo que a mí me pasa mucho, como vivir esta parte del miedo, como en los espacios pequeños, cerrados y oscuros. Y pues, no sé, me gustó mucho y me quedo con esto de experimentar con sensaciones y quizá hacer una coreografía
compleja con esto. Aparte de que esto me va a ayudar para mi montaje culminatorio. Y pues me pareció muy bien. Y ya es todo. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, muchas gracias. Ya nada más yo te quiero terminar diciendo, cuando hablo de esas etapas y cuando hablo de la conexión y cuando hablo de la energía, brillantez, precisión y claridad, a donde quiero también dirigir la atención no es exclusivamente al hecho de que lo que sucede en escena o lo que suceda con el intérprete tenga que ser necesariamente sin técnica, sin virtuosismo y sin belleza. Yo creo que puede haber belleza, virtuosismo y técnica en estos procesos que entonces nos llevarán a otro nivel como espectadores, a otro nivel de experiencia como espectadores, pero además como intérpretes. ¿Sí me explico? Entonces, sumemos en estos procesos. Me encanta lo que dice Miriam. A mí me dicen sonríe y yo sonrío. Entonces, claro, la pregunta sería, ¿qué hace que te sonrías? ¿Tú sonríes porque te acuerdas del sobrino, porque piensas en lo que vas a cenar o porque estás feliz de volver a salir? No lo sé, pero esa sonrisa tiene un motivo. Ese motivo es el que se puede compartir. Y ya con esto termino. No sé si Adriana quiera cerrar. Pues me da mucho gusto que empecemos Adriana. este ciclo de charlas contigo, Marco. Te agradecemos mucho siempre. Y yo definí mi vocación para bailar, ya te lo he dicho muchas veces, viendo En espera de Ulises, en el premio Inba. Ándale. Sentada en el público y dije, esto es lo mejor de la vida, cuando vi esa obra tuya. Entonces, el maestro Marco un día llegó de visita a la escuela de danza, él no me conocía, por supuesto, pero yo a él sí, y me dijo, quiero ver qué hay aquí, pásale. Y a partir de ese día es invitado permanente, siempre acompañándonos en las cosas que iniciamos. Y ahorita espero que estas charlas sean así, en este tono de voy viendo qué comparto, cómo lo comparto, qué aprendo. Me gusta el número de 20 y me gusta esto de que estén sus cámaras todo el tiempo prendidas, porque aunque el maestro Marco nos haga mirar el techo, para él sí es importante ver nuestras caras y nuestras reacciones. Entonces vamos poniendo como ciertos reglamentos para estas sesiones. Ahorita tenemos 4 programadas, pero ya tengo otras 2 más en puerta. Y pues el tiempo que dure este confinamiento y posiblemente más adelante podamos seguir con estas charlas virtuales, pensando en que se nos abrió esta posibilidad, hablando de la flexibilidad, porque la cámara la hemos Claro. hace mucho, el internet hace mucho, pero lo que nos dio ahorita la situación es la flexibilidad de encontrar nuevos caminos para dialogar, para encontrarnos, para compartir. Y para quien no pudo estar presente hoy de la escuela, estas charlas se van a transmitir en vivo, perdón, no en vivo, habrá una retransmisión por difusión cultural, pero en particular también me parece que por el CEPRODAC, porque como les dije al inicio, el maestro es director de ese centro nacional. Entonces, agradecerte muchísimo a ustedes que nos acompañaron en esta primera aventura. Creo que la mayoría de los que están hoy se anotaron a las 4, entonces somos un grupo de análisis recién formado, a ver cómo nos va yendo. No sé si alguien le quiere decir algo al maestro Marco para despedirlo. Le aplaudimos. A ver, pongan sus micrófonos y vamos a aplaudir. Vamos a hacer una despedida de este ciclo de charlas. Todo el mundo ponga sus micrófonos. A ver, una carretilla, vamos a probar la carretilla en internet. ¿Va? Y...
mejor se quitó el audífono del maestro. No sé si suena raro, pero vamos a probar unas bienvenidas y despedidas a las sesiones. Muy raro. Joyas para hacer danza. ¿Te gustó el aplauso, maestro Marco? ¿Se oye bien o se oye raro? El aplauso sí, lo que siguió después es muy raro, pero... Bueno, entonces la carretilla no funcionó. Para la otra. Ajá.